medio ambiente, energía para la vida y radiación electromagnética solar. Un ensayo de Antonio Hernando Grande, Real Academia de Ciencias Exactas, Física y Naturales, Madrid. Introducción. La naturaleza, mediante la evolución y durante 4.000 millones de años, ha creado máquinas maravillosas que funcionan regidas por los mismos principios termodinámicos que el género humano descubrió en el siglo XIX. Desde entonces, los humanos aprendimos a producir máquinas con ayuda de las cuales dejamos de ser esclavos de la selección natural y pudimos desplegar el mundo tecnológico que hoy conocemos, probablemente a costa de otras esclavitudes nacidas de la revolución industrial. La termodinámica es ciencia difícil que goza de extremada belleza. Encierra una fecunda tensión dialéctica entre conocimiento básico profundo de la naturaleza y guías de ingeniería práctica. Pensando en estudiantes de ciencias, no me he resistido a escribir las sencillas ecuaciones que engloban tanta sutileza y complejidad como las contenidas en el segundo principio. 1 gramo de nuestro cuerpo convierte por segundo 10.000 veces más energía que el Sol. Los procesos químicos más característicos de la vida elemental pueden clasificarse en 2 grupos. A. Los mecanismos de réplica celular y síntesis de proteínas que están asociados a la estructura genética localizada en el ADN que forma los cromosomas, y B. Las reacciones que permiten obtener a partir de la energía almacenada en los enlaces de las moléculas de los alimentos, energía disponible para la propia vida y para la realización de un trabajo mecánico. Esta conversión energética se realiza en las mitocondrias celulares, auténticas centrales energéticas de nuestra vida. Las mitocondrias son partículas englobadas en el citoplasma de las células eucariotas que en el pasado fueron bacterias, como indica su contenido genético propio, y se adaptaron a vivir en células complejas hace 2.000 millones de años. Tienen una longitud entre 1 y 4 micras y aproximadamente media micra de diámetro. En un humano adulto existen 10 a la 16 mitocondrias, que representa en peso un 10% del peso de nuestro cuerpo. Su distribución en número varía muy acusadamente con el tipo de célula. Las células metabólicamente más activas, como las del hígado, los riñones y las neuronas, contienen cientos o miles de mitocondrias, constituyendo un 40% de su citoplasma, mientras que las células de la sangre o del esqueleto tienen unas pocas. El funcionamiento de las mitocondrias puede analizarse desde una perspectiva física y afecta principalmente
a dos de sus campos fundamentales, la termodinámica y la física de superficies. Desde un punto de vista estrictamente termodinámico, resulta apasionadamente el intento de comprender cómo la evolución, parcialmente al menos conducida por selección natural, ha desembocado en una maquinaria tan perfecta de conversión de energía térmica en energía mecánica. Así, consideradas, las mitocondrias comparten con la máquina y motores construidos por el hombre la propiedad de ser sistemas capaces de generar orden, aparentemente a contracorriente del segundo principio de la termodinámica. Así consideradas, las mitocondrias comparten con las máquinas y motores construidos por el hombre la propiedad de ser sistemas capaces de generar orden, aparentemente a contracorriente del segundo principio de la termodinámica. La esencia del proceso energético que acontece en las mitocondrias, sin entrar en sus detalles, que en su conjunto son conocidos como ciclo de Krebs, consiste en un bombeo de protones a través de una extensa membrana interna. Para dicho bombeo se utiliza como energía la liberada por la respiración, que consta de una serie de procesos químicos exotérmicos de combustión del oxígeno e hidrógeno contenido en la glucosa y que tienen lugar en complejos proteínicos contenidos en la membrana, complejos enzimáticos. El gradiente de concentración de protones se neutraliza parcialmente mediante su flujo restaurador, únicamente permitido a través de unas ventanas selectivas. Cuando los protones se aceleran a través de estas ventanas, tendiendo a igualar la concentración a ambos lados de la membrana, se ven obligados a mover las palas de un motor molecular que produce ATP. El ATP constituye la molécula universal de energía útil para el trabajo mecánico. Antes de entrar en una descripción tan detallada que permita comprender la utilidad del ATP y la termodinámica de la conversión energética, resulta importante considerar dos aspectos que afectan a la totalidad del proceso. La eficiencia energética de nuestro cuerpo. El primer aspecto es de tipo cuantitativo. Como decíamos más arriba, la eficiencia por segundo y por gramo de la maquinaria formada por las mitocondrias en la conversión de energía química en ATP es 10.000 veces superior a la eficacia del Sol. Para comprobar este acerto consideraremos los siguientes datos. La luminosidad del Sol es 4 por 10 a la 26 vatios y su masa es 2 por 10 a la 33 gramos. Durante la vida del Sol, estimada en 10 años, en 10 a la 10 años, durante la vida del Sol,
estimada en 10 a la 10 años, cada gramo produce 6 por 10 a la 9 julios de energía. Esta energía se genera lentamente por fusión nuclear que solo tiene lugar en una fracción reducida de volumen del Sol situada en el núcleo de la estrella. Dividiendo la luminosidad por la masa solar, se obtiene que cada gramo de sol genera 0.0002 milivatios por gramo o 2 por 10 a la menos 7 julios por segundo y por gramos. Supongamos ahora una persona de 70 kilogramos de peso que come 3 por 10 a las 6 calorías o 12.6 por 10 a las 6 julios cada día. Si suponemos una eficiencia en la conversión energética razonable como un 30%, la energía final contiene fracciones de calor, trabajo mecánico y acumulación de grasas. Resulta una conversión de 2 milivatios por gramo. Esto es 10.000 veces superior a la eficiencia del Sol. Conviene hacer notar que algunas bacterias altamente energéticas como la Azobacter genera 10 vatios por gramo con una eficiencia consecuentemente 50 millones de veces superior al Sol. El efecto invernadero y el balance energético atmósfera-tierra. El segundo aspecto a destacar es la importancia que para el funcionamiento del proceso de conversión energética tiene el medio ambiente. Como hemos visto, las mitocondrias parten de la glucosa y el oxígeno atmosférico para convertir la energía almacenada en los enlaces químicos de las moléculas de azúcar en ATP. A su vez, la energía química o energía potencial del enlace proviene de la fotosíntesis de las plantas. La fotosíntesis utiliza la energía radiante del sol para unir a las moléculas de agua y CO2 en un estado de mayor energía química, como es el de los enlaces de las moléculas de azúcar. La energía que llega a la superficie externa o superior de la atmósfera terrestre en forma de radiación electromagnética con un máximo en el rango del visible correspondiente a 6.000 grados Kelvin, tiene una densidad de 1.400 vatios por metro cuadrado. Si no existiera atmósfera de la temperatura estacionaria de la Tierra, sería de menos 22 grados centígrados. Gracias al efecto invernadero, su temperatura promedio es de 14 grados. El cálculo es sencillo. La temperatura de la Tierra alcanza su valor de equilibrio
alcanza su valor de equilibrio cuando la energía que absorbe es la misma que emite. De los 1400 vatios por metro cuadrado que llegarían a la superficie de la Tierra, solo su cuarta parte es efectiva, la que corresponde a la superficie terrestre que da al Sol. Por tanto, si no hubiera atmósfera y promediando a toda la superficie terrestre, llegarían del orden de 340 vatios por metro cuadrado. Un 32% de la energía es reflejada por la Tierra con los mismos fotones que llegan, en su mayoría del visible. En consecuencia, la Tierra absorbería 235 vatios por metro cuadrado. En equilibrio, la energía total radiada por la Tierra tiene que ser del mismo valor que la energía absorbida. La energía que radia un cuerpo viene descrita por la ley de Stefan Boltzmann, que establece que la radiancia es proporcional a la cuarta potencia de la temperatura absoluta del cuerpo y puede expresarse como 5.67 por 10 a la menos 8 temperatura a la cuarta vatios por metro cuadrado, igualando la expresión a la densidad de energía absorbida por unidad de tiempo, es decir, 235 vatios por metro. Se obtiene la temperatura de la Tierra, que es de 251 grados Kelvin o menos 22 grados centígrados. La existencia de la atmósfera modifica el balance debido a los siguientes efectos. De los 235 vatios por metro cuadrado de visible y ultravioleta que llegan a la alta atmósfera y que no se reflejan directamente, 67 vatios por metro cuadrado quedan absorbidos por la atmósfera y 168 vatios por metro cuadrado son finalmente absorbidos por la superficie del planeta. Sin embargo, la temperatura media de la Tierra es de 14 grados centígrados, lo que implica, según la ley de Stefan Boltzmann, que su radianza tiene que ser de 492 vatios por metro cuadrado. Además, la energía emitida por la Tierra debe encontrarse principalmente en el infrarrojo. Como el balance neto obliga a que la energía absorbida por la Tierra sea igual a la emitida, la atmósfera debe devolver a la Tierra 324 vatios por metro cuadrado de infrarrojo. El balance neto de la energía absorbida y emitida por la Tierra es entonces nulo. Recibe 168 vatios por metro cuadrado de visible solar y 324 vatios por metro cuadrado de infrarrojo de la atmósfera, efecto invernadero, y emite 492 vatios por metro cuadrado de infrarrojo. El balance
en la atmósfera es también nulo. Absorbe 67 vatios por metro cuadrado de visible solar y 492 vatios por metro cuadrado de la Tierra, y emite 324 vatios por metro cuadrado a la Tierra y 235 vatios por metro cuadrado al espacio, compensando de este modo la energía de 235 vatios por metro cuadrado que le llega del Sol. Si la capacidad de absorción de la atmósfera aumentara, la energía que reflejaría sería mayor. La Tierra tendría que emitir en mayor proporción y su temperatura subiría. En este efecto consiste la amenaza de cambios radicales en el balance térmico de la atmósfera, con el aumento de la concentración de moléculas capaces de absorber la radiación infrarroja. Es evidente que las perturbaciones de las condiciones atmosféricas pueden alterar las proporciones de energía radiada por la Tierra y reabsorbida en la atmósfera, dando lugar a cambios de la temperatura promedio y modificando sustancialmente las condiciones en que la vida actual se desarrolla tras un largo proceso de evolución. Sin duda, la evolución también ha transformado la biosfera. A lo largo de los 4.600 millones de años transcurridos desde la formación de nuestro planeta, ha habido múltiples composiciones de la atmósfera y variadas formas de vida. El gran salto que representó en el proceso evolutivo la aparición de las células eucariotas pudo estar ligado, como indica de Dweck, a la aparición de oxígeno, presumiblemente debida a la actividad de grupos de procariotas ancestrales. De cualquier forma, la existencia durante los 2.000 millones de años iniciales de la Tierra de un reino exclusivo de bacterias, alguna con formas de vida en la que la conversión energética se lleva a cabo generando gas metano a partir de hidrógeno y dióxido de carbono. Caso de las arqueas, y en otro caso reduciendo los sulfatos a sulfídrico, nos indica que la vida es adaptable a un gran aspecto de condiciones. Es lógico que estos argumentos basados en la escala de tiempo geológico no tranquilicen ni satisfagan a nuestra especie, tan naturalmente proclive a preocuparse por acontecimientos de la escala del siglo o de la duración de la vida humana. Consecuentemente, los problemas asociados a la influencia del consumo actual de energía en el efecto invernadero, el calentamiento global y el esperable cambio climático son temas que producen o deberían producir razonable y profunda preocupación. A lo largo de este artículo se analizan en dos apartados los siguientes conceptos físicos referidos en esta introducción. A.
la termodinámica de la conversión de energía. B. La importancia de las superficies en la evolución darwiniana. La termodinámica de la conversión de energía en la célula. Subyacente al funcionamiento general de las membranas biológicas, existe una termodinámica básica que condiciona su comportamiento. Los principios de la termodinámica. La configuración de equilibrio de un sistema físico aislado es aquella en que todos los estados posibles del sistema son equiprobables. Dicho en lenguaje menos técnico, el equilibrio se alcanza cuando el sistema ha evolucionado a su configuración de máximo desorden o máxima entropía. Entropía máxima es la condición de equilibrio de los sistemas aislados según el postulado fundamental de la física estadística. Un sistema aislado es aquel que no intercambia energía ni masa con su exterior. Todos estamos familiarizados con este principio estadístico que implica el segundo principio de la termodinámica. Los procesos espontáneos que se producen en los sistemas tienden siempre a aumentar su desorden. El primer principio de la termodinámica enuncia la ley general de la conservación de la energía. Según este principio tan posible es que una pesa caiga moviendo una paleta en el interior de un líquido y aumentando su temperatura, como que el líquido se enfriara y subiera la pesa. En ambos casos, la energía se conserva. En el principio de energía potencial de la pesa, se transforma en calor que cede la paleta al líquido. En el segundo caso, el líquido cede calor a la paleta y ésta la convierte en energía potencial de la pesa. Este segundo proceso, aunque no viola el principio de conservación de la energía o primer principio, nunca fue observado por nadie. El segundo principio hace explícita la imposibilidad de este proceso, estableciendo que no es posible convertir el calor cedido por un solo cuerpo en trabajo mecánico. El postulado general de la estadística formula el segundo principio de la termodinámica en lenguaje probabilístico. Las máquinas y las células como generadores de energía ordenada. Los procesos permitidos en los sistemas aislados conservan la energía contenida en el sistema y se producen espontáneamente siempre que generen un aumento de desorden. El trabajo mecánico o energía ordenada se transforma en calor o energía desordenada, pero no a la inversa. Es, sin embargo, también obvio que los cristales o sólidos ordenados se encuentran en la naturaleza en estado de equilibrio, pero aún resulta más aparentemente desafiante el segundo principio de
el segundo principio de la existencia de máquinas que permiten extraer trabajo de forma cíclica de la energía calorífica y la existencia de células vivas que autogeneran un complejísimo orden interno. El ingenio del hombre que permitió el descubrimiento de las máquinas térmicas y que dio lugar a la evolución industrial parece competir con la selección natural en la búsqueda de los mecanismos más eficientes para luchar contra las limitaciones del segundo principio de la termodinámica. ¿Cómo son posibles los procesos que generan aumento de orden como los que caracterizan la vida? Si llamamos ese asterisco a la entropía o grado de desorden de un sistema aislado, la condición de equilibrio corresponde a ese asterisco máximo y cualquier proceso espontáneo que se produzca en el sistema antes de alcanzarse el equilibrio inducirá un aumento de ese asterisco, es decir, el incremento de ese asterisco es positivo. Delta S asterisco mayor que cero. Una célula o un ser humano no son sistemas aislados. Si se aislara totalmente a una persona, se aproximaría lenta y fatídicamente al equilibrio y acabaría descompuesta en los átomos que forman, los cuales se desorganizarían como con el máximo desorden concebible. El orden se puede producir en procesos que tengan lugar en sistemas que no estén aislados, en sistemas de intercambio de energía con el medio externo. De tal forma que si se considera el sistema formado por el ser vivo A y el medio externo A', con un sistema único y aislado A asterisco, la conocida condición de equilibrio para el sistema aislado delta S mayor que cero, teniendo en cuenta ahora que las entropías son aditivas. S asterisco igual S más S'. Resulta delta S igual a delta S más delta S' mayor que cero. Esta relación nos permite comprender cómo, sin violar el principio general de la estadística o el segundo principio de la termodinámica, pueden construirse máquinas o seres vivos en los que tienen lugar procesos que aumentan el orden. El sistema A puede disminuir su desorden delta S menor que cero, siempre que este aumento conlleve a un aumento de desorden en el medio delta S' mayor que cero, que sea superior en valor absoluto delta S' mayor que delta S. El problema del cambio climático, por ejemplo, está íntimamente asociado a esta ligadura termodinámica que establece que la vida requiere un incremento del desorden
del entorno, incluso siendo celosamente cuidadosos del medio ambiente. El mero hecho de vivir y de vivir muchos producen un aumento del desorden que, aparte del inevitable, podría acabar con las benignidades del medio ambiente. Cuando el efecto desordenador análogo y más intenso de las máquinas térmicas se suma al meramente biológico, se pueden alcanzar los límites de peligrosidad que hoy conocemos. La entropía y la energía libre. Desde un punto de vista termodinámico, es importante subrayar que existen procesos espontáneos en sistemas aislados que aumentan su desorden, pero que, no obstante, conllevan un aumento de orden en algún subsistema de ese sistema aislado. Quizás sea la parte más bella de la termodinámica aquella que trata de describir la condición de entropía máxima del sistema total S en función de parámetros exclusivos del subsistema de interés, es decir, del subsistema A. Este paso se hace partiendo de un supuesto en general siempre aplicable y que consiste en considerar el sistema externo A' como un sistema muchísimo mayor que el subsistema de interés. En el lenguaje termodinámico se dice que A' es el foco térmico de A. Por foco térmico se entiende un sistema que tiene muchos grados de libertad. Por ejemplo, muchísimas partículas más que el subsistema A. Un ejemplo es la atmósfera como foco térmico de una taza de té, o la atmósfera como foco de un ser vivo, o el cuerpo humano como foco respecto de una de sus células. La importancia del concepto de foco reside en que al recibir calor del subsistema, único cuerpo que tiene un contacto, no varía su temperatura apreciablemente, y a temperatura constante es sencillo calcular los cambios de entropía. La temperatura de un cuerpo es una medida de su energía promedio por partícula. Si el subsistema cede una energía en forma de calor Q, la temperatura del foco T' aumenta Q sobre N', siendo N' el número de partículas del foco. Basta que N' sea varios órdenes de magnitud superior a N para que T' no se vea afectada por el calor que le cede A. La importancia de T' sea constante está en que se puede conocer directamente la variación de entropía de S' cuando absorbe una cantidad de calor delta Q', resultando delta S' igual a incremento de calor
primo sobre T primo. Cuando la temperatura T prima del foco y su presión P prima son constantes, la temperatura y la presión A serán iguales a las de A' en equilibrio. Según el primer principio de la termodinámica, el calor absorbido por el foco Q ha generado una variación de su energía interna, delta E' igual a delta Q' menos delta trabajo prima, donde el equilibrio inducirá a un aumento de ese asterisco. Es decir, el incremento de entropía asterisco es positivo. Delta S asterisco mayor que cero. Una célula o un ser humano no son sistemas aislados. Si se aislara totalmente a una persona, se aproximaría lenta y fatídicamente al equilibrio y acabaría descompuesta en los átomos de la forma que la forman, los cuales se desorganizarían con el máximo desorden concebible. El orden se puede producir en procesos que tengan lugar en sistemas que no estén aislados en sistemas que intercambian energía con el medio externo. De tal forma que si se considera el sistema formado por el ser vivo A y el medio externo A' como sistema único y aislado, la conocida condición de equilibrio para el sistema aislado delta E ese asterisco mayor que cero, teniendo en cuenta ahora que la entropía son aditivas, resultará delta asterisco igual a delta S más delta S' mayor que cero. ¿Cómo son posibles los procesos que generan aumento de orden como los que caracterizan la vida? La energía libre y la entropía. El significado físico de G o energía libre y como la temperatura decide la influencia relativa de energía interna y entropía. Por lo tanto, la condición de equilibrio del sistema total delta S asterisco mayor que cero implica que la variación de energía libre del sistema A verifique que delta E o energía libre menor que cero. Es importante comprender el significado de G de acuerdo con la condición de equilibrio de un sistema en contacto con un foco térmico a temperatura y presión constante se alcanza cuando G es mínimo, lo que significa que entropía asterisco sea máximo. La afirmación equivale a limitar los procesos espontáneos posibles de A a aquellos que produzcan una disminución
de G. Aquí hacemos una pausa y continuaremos más adelante con este importantísimo artículo